decir que no existe la libertad sindical si todo el mundo nos solía sindicalizarnos. Debe haber la libertad, la potestad, y Guatemala pues tiene la potestad. América Latina casi incompleto tiene la libertad. Más adelante sí nos vamos a dar cuenta nosotros, por ejemplo, algún tipo de corriente negativo y positivo al respecto, como por ejemplo Estados Unidos y Canadá tienen la parte positiva en un contrato colectivo, donde dicen, bueno, si usted no está sindicalizado, no lo puedo contratar. Si usted ingresa a la empresa, pues va a tener que sindicalizarse. Si usted abandona el sindicato, ya sea por cualquier circunstancia, lo voy a tener que despedir. Vamos a ver que Estados Unidos más flexible dice, no señores, yo puedo preferentemente utilizar los del sindicato, pero si no hay del sindicato, pues yo utilizo a otras personas. Pero nos vamos a asombrar más cuando cómo se respeta la libertad de culto en esos países como Estados Unidos, creo que es Canadá, cómo se respeta la libertad de culto aún en la formación de un sindicato. Imagínense, vamos a leer ahí una parte donde dice que si usted por su religión no le permite ser sindicalizada, aunque existe esa cláusula que todos deben ser sindicalizados, pero por respeto a su religión no le van a exigir que esté sindicalizado. Es más, si por cuestiones religiosas usted dice, mire, disculpen, a mí no me pueden descontar la cuota sindical. Una vez patrono, sindicato, el trabajador de la solicitud y si ellos se ponen de acuerdo, entonces dice, no le van a cobrar la cuota sindical, pero sí la van a trasladar a una institución benéfica que va a desarrollar proyectos que van a servir. Pero lo más importante es cómo se respeta la libertad de culto en Canadá. Entonces, la sindicación obligatoria, pues ya estamos, todo el mundo debe estar sindicalizado. Aquí lo que dice que es una negación a la propia libertad sindical. Pero vamos a algunos apuntes para que tengamos bien claro el tema. Yemile. Sí, licenciada. ¿Tenés pantalla ahí? Lo que tenemos. Sí, así es. Desde el título, ¿verdad? Sí. Ok. La sindicación obligatoria. A pesar de que la sindicación obligatoria constituye la negación de la libertad, esta ha sido defendida con diversos argumentos. De ella se dice que libra de las violencias y coacciones que la multiplicidad de asociaciones obreras y patronales crea, que el proletariado consigue mayor fortaleza y otorga mayor unidad a la clase trabajadora. Los que así opinan utilizan los siguientes argumentos a favor. Existe una mayoría de obreros no agremiados que resta fuerza al conjunto. El haber obreros... Solo permitir, vamos a ver a alguien que quiere ingresar. Claro. Aquí anda Jorge. Démosle. Ok, ¿ve? El haber obreros sindicalizados y otros que no lo son, al haber obreros sindicalizados y otros que no son, permite al patrono seleccionar a los trabajadores conforme a sus intereses y C, la huelga como expresión colectiva de mejoramiento fracasa por la falta de unanimidad entre los obreros cuando no dependen de un sindicato las decisiones predominantes. Quienes expresan argumentos en contra de la sindicación obligatoria, como es el caso de Alejandro Galard y Folch, a la luz de un criterio meramente nacionalista, prescindiendo en absoluto de las consideraciones de vitalismo social, piensa que el sindicalismo oficial obligatorio presenta una enorme superioridad sobre el sindicato espontáneo. Este dejaría de ser una manifestación viva para convertirse en un frío organismo oficialista. Ese es, por ejemplo, los críticos y los que argumentan que sí sería valedero. Lo importante en la expresión de la huelga es exactamente que también nosotros, vean, para que una huelga sea declarada legal, la huelga, por favor, ya que vamos a quedar claros que una huelga, hay huelgas de hecho, pero esas son ilegales. Pero hay huelgas legales que hay todo un procedimiento y va a ser un tribunal el que va a declarar que es legal. Pero, por favor, ya para que la huelga sea legal hay que cumplir 3 requisitos. Y esos 3 requisitos están contenidos, Tiffany, ¿estás por ahí? Artículo 241, creo que es. Solo confirmemos. ¿Estás por ahí, Tiffany? Sí, licenciado. Vamos. Artículo 241. Para declarar una huelga legal,
Los trabajadores deben: A. Ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239 del párrafo primero. B. Agotar los procedimientos de conciliación. Y C. Constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas o centro de producción y que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Para este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representen al patrón. Bien, me parece interesante, por favor, la huelga la vamos a ver y el paro. La huelga va a ser interesante cuando miremos, acuérdense que todo comenzamos en el 377, la integración del Tribunal de Conciliación. El Tribunal de Conciliación, acuérdense que no decide, sino que al final pues él lo traslada, se queda el juez lo traslada a una sala, la sala decide si continúa o no. Bueno, la huelga legal tiene requisitos, y aparte de todo el procedimiento conciliatorio está el otro también que se ajuste a un contenido de un artículo que ahí indica. Pero me interesa el C. ¿Por qué me interesa el C? Por lo que estamos hablando de la sindicación obligatoria. Vean, lo interesante en Guatemala es de que para que una huelga sea declarada, tiene que apoyar más de la mitad de trabajadores laborantes en la empresa, no que pertenezcan al sindicato. Dice laborantes, o sea, la totalidad de trabajadores. O sea, ese recuento, que es obligación hacerlo, va a incluir a todos los trabajadores. Y cuando hay una sindicación obligatoria, pues, quiero o no de una otra manera, ellos dicen va a afectar porque puede ser que la mayoría de trabajadores deciden no apoyar el movimiento y al final el juez tendrá la obligación de indicar que no puede declarar legal la huelga porque no está apoyando la mitad de trabajadores de la empresa. Eso es lo que queríamos hacer en concreto. Entonces, yo, a pesar de que es de la huelga, que posiblemente lo hacemos para el final, yo solo quisiera indicarle de que, por ejemplo, si nosotros yo le preguntara a ustedes en el examen, vean lo que yo le preguntaría. Para que una huelga sea declarada legal, ¿es necesario que la apoye la mitad de trabajadores sindicalizados? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Con seguridad, pero los quiero con seguridad. Tiffany me hizo el favor de leer y es claro, dice constituir la mitad más uno del total de trabajadores que laboran en la respectiva empresa. ¿Sí? No está hablando de los sindicalizados, sino los que laboran en la respectiva empresa. Claro, yo lo que les digo es que los beneficios los pueden tener todos, estén o no estén sindicalizados. Entonces, con la sindicación obligatoria, pues, concretamente podemos decir de que está en su pro y está en sus contras, pero usted va a tener su propio criterio. Me interesa esta parte también, Yemile, lo que está en pantalla. Licenciado. La sindicación obligatoria anula la libertad. Los fines de los sindicatos estarán predeterminados, sus autoridades vigiladas, su reglamentación impuesta, y lo que era un derecho se convierte así en un deber. Es como señalan Mozart V. Russomano, la antípoda de la libre sindicación. La sindicación obligatoria implica el retorno al régimen de las antiguas corporaciones de oficios. Un sindicato obligatorio tiene el riesgo de ser un cuerpo sin voluntad y sin alma. No. Esas son las críticas, los pros y los contras. Por supuesto, usted va a tener su propio criterio, pero en términos generales, como se inicia esto, como que atenta contra la misma libertad sindical. Las cláusulas sindicales, vean, aquí hay dos cláusulas, la de admisión y la de exclusión. Más adelante vamos a ver la de exclusión, que es está separada, ¿oye? Pero ahorita vamos a ver la de admisión y la de exclusión. Esto se refiere más que todo al derecho precisamente de afiliarse, no afiliarse, o estar afiliado y posteriormente dejar el trabajo, como el patrón no tiene libertad hasta de quitarle el empleo a uno. Pero vamos, ¿qué dicen las cláusulas? Sí, dice, las cláusulas de admisión y de exclusión tuvieron un bello y noble origen, pero desde hace varios años se ha convertido en una de las bases del totalitarismo sindical y el estatal. ¿Por qué? Porque
al final de cuentas es demasiado poder, ya sea a nivel sindical o a nivel estatal. Quienes más atentan contra la libertad sindical son las asociaciones profesionales al ejercer coacción sobre los trabajadores, al inducirlos a la afiliación y aceptar su disciplina so pena de perder el empleo. Veamos ahora, espérate, Sergio. Yemile, léeme esta parte final. Con gusto. Estas cláusulas pueden ser exclusión de ingreso o taller cerrado, closed shop, en la cual el patrón se compromete a no admitir en su empresa a trabajadores que no están afiliados a la asociación que ha estipulado el convenio, y cláusulas de taller sindical, union shop, o de mantenimiento de miembros sindicales, maintenance of membership, mientras las cuales se otorgan un plazo a los obreros para afiliarse al sindicato y se les impone continuar en el mismo hasta que dure el empleo. Imagínate, esas son esas cláusulas, ¿va? Una de que, evidentemente, de que ingreses, como está hablando de que, más que todo aquí en los convenios colectivos o en los contratos colectivos, lo firmó el sindicato y el patrón. Quien quiera trabajar tiene que ser miembro del sindicato. Quien quiera trabajar y se separa por cualquier circunstancia del sindicato, tiene libertad el patrón de poderlo despedir. O sea, estas benditas cláusulas son tan serias que de veras, yo les digo, perjudican realmente la libertad sindical. Sin embargo, vamos a ver que en Estados Unidos y en Canadá, cómo se aplican en los contratos colectivos. Luego me interesa lo que dice al final Néstor de Buen. Por favor, Jimmy. Claro. Néstor de Buen, después de analizar las opiniones de nuestros tratadistas en pro y en contra de las cláusulas de admisión y de exclusión, así como de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ambas, concluye afirmando que la fuerza de los sindicatos no debe fundarse en el terror, sino en los resultados positivos de un esfuerzo persistente, encaminado a la consecución de mejores condiciones de trabajo y de vida para sus integrantes. A pesar de que, según él, es innegable la constitucionalidad de la cláusula de exclusión por separación, esta debe ser relegada e inclusive eliminada de la ley. Bueno, por supuesto, para usted va a tener su propio criterio, pero estas cláusulas verdaderamente, en vez de fomentar, van a limitar el sindicalismo. Y como lo dice aquí este tratadista, por eso lo subrayé, quería que lo vieran, dice que un sindicato no debe fundarse en el terror, ¿va? O si te dejas el sindicato, estás despedido. No, un sindicato, nosotros tendríamos la libertad de afiliarnos por los resultados, ¿sí? Porque es un sindicato que verdaderamente lucha por la clase trabajadora, ha logrado mejoras, entonces uno ha visto el trabajo. Pero que por temor a dejar el empleo, por el temor a que no vamos a ser contratados, eso es lo que debemos de evitar. Por eso es de que al principio habla de ese totalitarismo sindical, ¿va? De la parte de sistemas que no son funcionales a veces, donde como que el sindicato es el Dios. No, por favor. El sindicato es una institución de conformidad con el 206 del Código de Trabajo que va a servir para el estudio, mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de la clase trabajadora o de los patronos, pero hablamos de la clase trabajadora. Entonces, estas cláusulas al final, y les quiero decir que sí se aplican en algunos países. Guatemala no, porque aquí el contrato colectivo está contenido en nuestro código, pero yo les he indicado a ustedes que eso nunca en Guatemala, pero no es una norma. Solo quisiera que termináramos esto para que viéramos en estas cláusulas de exclusión. Por favor, Yemile. Claro. Cláusula de exclusión, requisitos para la aplicación de las facultades de las juntas. Entre los requisitos que son necesarios para que un trabajador sea expulsado válidamente de su sindicato, se encuentra el de que los hechos que motiven la expulsión estén previstos en los estatutos de la organización y queden debidamente probados. Por lo tanto, las juntas están facultadas para examinar si los hechos que fundan la expulsión tuvieron una existencia real y quedaron acreditados, y en caso contrario, declarar que la expulsión fue indebida, sin que esto entrañe intromisión de las juntas en la vida interna del sindicato. Vean, pues, después vamos a hacer los derechos de preferencia. Solo déjenme ver a alguien que está pidiendo aquí ingresar. Vean. Entonces, en esta cláusula lo que está diciendo es de que como vamos a firmar un convenio colectivo o un contrato colectivo, sindicato y patrono, entonces dentro de esas cláusulas va a estar algunas que aquí en Guatemala usamos mucho la palabra juntas de personal.
integrada por representantes del patrono y del trabajador. Y aquí también dice que para no violentar derechos de la clase trabajadora, también esa junta tiene el derecho de poder verificar si la expulsión es válida o es inválida. Les digo esto porque muchas veces cuando hablamos de sistemas totalitarios, aún entre los sindicatos, caemos en el problema serio, de que se abusa. Ya porque usted no le cae bien al dirigente, puede ser motivo de que usted pueda ser expulsado y por ende perder su trabajo. Entonces, para evitar ese abuso, es que precisamente se permiten dejar cláusulas como las famosas juntas de personal para que ellos puedan examinar si la expresión fue válida o no fue válida. ¿Me querías hablar, Sergio? Sí, licenciado. 2 preguntas específicas. Sí. La primera, en base a lo anterior que mencionábamos sobre el que, ¿cómo se llama? Una huelga fuera legal si no se cumple que el 50% de todos los trabajadores, no de los sindicalizados, que eso lo entendí bien. Si en dado caso se llama a una huelga y no cumple la mayoría que está ahí y se declara ilegal la huelga, ¿cuáles son las repercusiones que se puede tener para el personal? Pregunta número 1. Y la segunda, en el caso de lo que hablábamos ahorita de esta cláusula de obligatoriedad de pertenecer al sindicato, ¿existe en Guatemala algún sindicato o algún lugar donde se obligue a que la persona sea sindicalizada? Porque esto podría ser una violación constitucional a la libertad de asociación. O sea, estos son mis 2 puntos de vista, por eso le pregunto, licenciado. Fíjate, pues primero, no te olvides de que el que sea declarada la huelga legal, ya cumplimos una serie de requisitos, ya pasamos la fase, ya nos fuimos del 377, ya pasamos al 386, no hubo conciliación, bueno, el trabajador ya llegó a las últimas instancias. Fíjate que llega un momento donde dice, y ya el juez decide si va a ser legal o va a ser ilegal. Pero suponete que todo va bien en el trámite, dice, bueno, falta que el juez la declare legal. ¿Sí? El problema aquí es de que este recuento es obligatorio, Si la mayoría no apoya, pues el movimiento ahí se queda, ahí termina. Esos puntos, o si la totalidad de los puntos de la reclamación del 377, ese pliego de peticiones, ya no vas a ejercer. Acuérdate que la huelga es la manera de ejercitar tu derecho bajo presión. ¿Por qué? Porque la huelga en sí va a afectar los intereses económicos del patrono. Y siempre lo hemos dicho, el patrono en la pandemia dejó de ganar, le perjudicamos su ganancia, pero no le perjudicamos su patrimonio, pues. A la clase trabajadora le perjudicamos su patrimonio, pero el patrono en sí no, su ganancia. Entonces, fíjense ustedes que realmente la huelga es el derecho de ir no a descansar, de suspender labores por orden judicial. Y acordate de que ahí el patrono tiene la obligación de pagar salarios caídos. O sea, todo el tiempo que dure el movimiento, que también tiene plazo, tampoco es por tiempo indefinido. Entonces, sí es un requisito. Las consecuencias que se pueden pagar es de que prácticamente si nosotros los de sindicato continuamos con el movimiento, a pesar de haber sido declarada ilegal la huelga, porque no contamos con el requisito número 3 del 241, acuérdate que se convierte en una huelga de hecho. Y la huelga de hecho es una huelga ilegal, que las repercusiones pueden ser inclusive el despido a través de un procedimiento siempre, ¿viste? Que la ley dice que es un incidente muy corto. Lo vamos a ver cuando veamos la huelga. Es un incidente muy corto. Las consecuencias de continuar nosotros es porque prácticamente ahí perdimos el derecho a nosotros a presionar al patrono para acceder a nuestras peticiones cuando la mayoría no apoya es un problema. Por eso los que defienden la sindicación obligatoria dicen, señores, estemos todos sindicalizados, así tenemos la fuerza. Entonces, porque yo no sé si se han dado cuenta ustedes con los sindicatos. Pensemos en un sindicato, pensemos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Si ustedes ven, yo me atrevo a decirles que no está sindicalizada la mitad de todos los trabajadores del ICS. Casi me lo aseguro. En el Congreso te puedo decir yo, tal vez estará sindicalizada
un 60%. Menos todavía. No el menos, sindicato más grande tiene, que es el Citracor, donde yo estoy sindicalizado, tiene 360 trabajadores. Imagínate, Sergio, el declarar una huelga legal es imposible porque no va a apoyar la mayoría. Y eso que tenemos 3 sindicatos, porque ahí en el Congreso son 3 sindicatos, 4, porque ahorita está por terminar de aprobarse el 4º sindicato, pero los sindicatos tienen 100 personas, no digamos, cuando el Congreso tiene aproximadamente unos 4,000 a 5,000 trabajadores. Imagínense ustedes, el sindicato mayoritario ahí está hablando de 300 trabajadores, la verdad que es una... Pero no vamos a hacer una representación, vamos a tener el derecho que nosotros tenemos en la CDG únicamente el 40%, imagínate el 40%. Entonces, estos movimientos de huelga a veces se debilitan totalmente por este sistema. Por eso es quienes defienden esta posición de la sindicación obligatoria, dice, ahí estaríamos bien. Y el asunto es que volvemos a la parte totalitaria, al abuso de la dirigencia sindical, y eso es lo que hay que evitar también. Por eso yo creo que una de las cosas que debería lucharse, claro, esto, si usted es sindicalizado no le va a gustar lo que voy a decir, pero es mi simple opinión, para usted no, yo nada más es mi opinión. La alternabilidad en los cargos es importantísima, pero a veces no jugamos bien en los sindicatos. ¿Saben qué? Sergio Estuardo Cham y Quiñones, ahora uno es el secretario general y otro es el de actas. Y en el siguiente periodo, como no puede reelegirse continuamente, entonces se cambian, ahora te toca a vos ser el de actas y a mí el general. Y así van, entre todas las secretarías se van, yo diría, y otro fenómeno que yo lo he visto en un sindicato. Han tenido un buen secretario general que lo están eligiendo constantemente. Viene la elección y otra vez, inclusive con planilla única. Y yo dije, bueno, no estamos fortaleciendo la democracia, pero bien, ¿saben por qué? Es un excelente dirigente sindical. Un dirigente sindical que de veras me he quedado asombrado de la forma, fíjate Sergio, de la forma que ha presionado al patrono, de tal manera que hay ciertos nombramientos que si el sindicato no da el visto bueno, no se pueden llevar a cabo. O sea, la presión que ejerce ese sindicato es increíble. Entonces, yo veo que el secretario general ahí lo han estado constantemente eligiendo. Y bueno, yo me pregunté por qué, pero al final de cuentas, cuando veo yo el término general de los logros que ha tenido ese sindicato, los beneficios que ha tenido esa clase trabajadora, dije, bueno, tiene razón. La otra pregunta era con la cláusula de destitución en Guatemala. Fíjate que en Guatemala, 2 fenómenos que yo he visto que no son legales, ¿va? Son, si querés, circunstancias de hecho. Una es de que precisamente una alumna me comentaba que ella trabajó para un banco del sistema y dice que dentro de la inducción, dentro del proceso de inducción que le estaban dando cuando ella ingresó, dice que le advertían de una vez, queremos que no se vaya a afiliar a ningún sindicato. Que eso también es ilegal, ¿va? No puede el patrón no estar indicando que lo voy a contratar, pero por favor no se va a sindicalizar. Y también, no sé si te has dado cuenta, que hay cierta dirigencia sindical que quiere que si no estás afiliado, como que no vas a tener beneficios. Y eso no es cierto, porque aquí el beneficio que obtiene el sindicato mayoritario del Congreso beneficia a todos los contratos del Congreso, sean de ese sindicato, sean de otro que posiblemente sea blanco, amarillo, pero escúchenme, el beneficio para todos. Pero eso es lo que muchos discuten, dicen, ¿cómo va a ser eso de que no pagan cuota patronal y van a tener todos los beneficios de la presión que ejerció el sindicato? Pero son circunstancias que permiten la libertad sindical, el derecho que nosotros tenemos de afiliarnos o no. En conclusión, yo te puedo decir, he visto, pero más que todo medidas de hecho, es decir, te tenés que sindicalizar. ¿Y sabes dónde veo yo una presión un poquito ahí escondida? Es que muchas veces con el temor de que uno lo despidan, ¿va? Fíjate, entonces no es un temor al sindicato, es un temor a mi trabajo. Entonces voy y mejor me voy a afiliar al sindicato. No, yo pienso que también ahí, yo al sindicato tengo que dar por convicción, porque sé que unidos vamos a lograr mucho más. No, la mayoría de lo que hacemos, imagínate,
por ejemplo, ¿cuánto trabajador tenemos de que tiene problemas con el alcohol? Y el sindicato lo está protegiendo y lo está protegiendo hasta que el patrono encuentra exactamente la norma que ustedes saben de que ya el estado de gravedad cuando se pone en peligro a las personas o los bienes es motivo para despido. Bueno. Ahora miremos solo, voy a avanzar un poquito, derechos de preferencia. Estos son aquellos derechos que, por ejemplo, lo que Sergio nos hablaba. Bueno, Sergio dirá, yo fundé este sindicato y pues ahora ya no estoy, pero me dan un beneficio, pues. Yo me arriesgué que me despidieran, me arriesgué de persecución política, arriesgué mi familia, tantas cosas que dice por este sindicato, vengan algún tipo de beneficio. Entonces mejor nos vamos a ir y que para que en Guatemala, ¿cómo quedamos? Entonces, Tiffany, por favor, léete el artículo 207. Diríamos nada más, confirmemos. 208. Artículo 208. Se prohíbe a los sindicatos conceder privilegios especiales a sus fundadores, personeros ejecutivos o consultores, sea por razón de edad, sexo, antigüedad u otras circunstancias, salvo las ventajas que sean inherentes al correcto desempeño de cargos sindicales. Sí, por ejemplo, te digo que para no confundirnos con una parte, por ejemplo, hay dirigencia sindical que, acuérdate que ellos tenían derecho, creo que, a 6 días calendarios para poder ejercitar, pero ya en los pactos colectivos ellos han logrado de que ya el dirigente, el miembro del comité ejecutivo puede ausentarse de sus labores 10 días, 12 días, para ejercitar precisamente eso, para llevar a cabo su labor. Entonces, estos ya son beneficios, porque no los tiene ni la demás clase trabajadora ni otros sindicatos. Pero no son privilegios, sino que son derechos que se adquirieron por una buena dirigencia sindical. Pero entonces, por favor, miren lo que dice al final Néstor de Buen. Por favor, ya me leen solo lo que le dice Néstor de Buen. Para Néstor de Buen, los derechos de preferencia y de antigüedad son los instrumentos jurídicos de la desigualdad. Bueno, yo creo que él lo define muy bien, ¿no? Yo entiendo ustedes que hubieron buenos dirigentes sindicales, ¿va? Nosotros en este país pues seguimos siendo un poco injustos en no reconocer en el conflicto armado los movimientos sindicales, los movimientos obreros del 78, del 79, del 80. Imagínense en pleno gobierno militar con una represión despiadada. Hubieron dirigentes sindicales que ahí estuvieron. Hubieron dirigentes sindicales que fueron asesinados, otros que se fueron al exilio. Bueno, tantas cosas que pudieron pasar. Esa gente, por supuesto, sacrificó tantas cosas. Por eso ustedes ven que cuando se crean aquellas escuelas de capacitación, según Mario López Larrabe, dice, y también, sí, yo te digo, es increíble, yo te digo, el sistema de represión. No, yo les comentaba a ustedes que yo, que fui estudiante en tiempo del conflicto armado de San Carlos, era terrible. Ustedes han leído Mario López Larrabe, que después de la contrarrevolución usted hablaba de sindicato, era comunista, usted hablaba de huelga, era comunista, usted hablaba de jornadas de trabajo, era comunista, o sea, persecución política por una palabra, cuando vamos a ver que el 209 ya lo leímos, no tiene nada que ver ideológico. Es un sindicato, es una verdadera institución de defensa de la clase trabajadora. Los dirigentes son los que hemos fallado, pero en sí la institución es muy buena. Y pues el epílogo, ustedes saben que es un resumen, ahí le habla inclusive de toda la parte histórica, del proyecto de la OIT y todo lo demás. Vamos, Marco tenía la mano levantada por ahí para no dejarte en el aire. Gracias, Lee. Buenas tardes. Sí, solo se me venía a la mente preguntarle qué pasa con este Joel Acevedo, creo que se llama, en el sindicato, pues, que ha pasado un montón de tiempo ahí. Mira, pues Marco, yo tengo mi propio concepto, mi propia definición, pero hoy con mucho respeto, fíjate que me la voy a reservar, ¿viste? Me la voy a reservar. Conforme todo lo que nosotros miremos, bueno. Si quieres, al final del curso, en medio de 3 chucos ya y una buena taza de café, podemos
plantear nuestros planteamientos de nuestro propio criterio. Yo lo que les quiero hacer a ustedes ver es de que el sindicato como institución, por favor, ya leímos el 208 ustedes. No vayan con la idea de decir, es que mire, lo que pasa que no saben dónde está confundida la historia, dónde es que nos confundimos los que nunca nos gusta leer. ¿Se recuerdan cuando leímos 1917, la famosa revolución soviética, la Unión Soviética? Cuando nosotros comenzamos a leer que en Marx y Engels dicen, señores, lo que tenemos que hacer es de que los medios de producción, o sea, la empresa, la fábrica, no le pertenezca a una persona, no le pertenezca al burgués, no le pertenezca al empleador, que eso sea de la clase trabajadora. Ahí es donde comenzamos nosotros a confundir este término, Pero la verdad es de que la institución como tal, yo no le veo nada de político. Claro, yo les digo, los gobiernos socialistas aparentemente son gobernados por el proletariado, por la clase trabajadora, aparentemente. Pero sin embargo, lo que nosotros hemos estudiado en la historia, como les digo, es que la institución como tal no la vamos a criticar. Imagínense que yo les diga, crear un sistema de justicia social total. Pues eso nada más yo espero de que en la eternidad Dios nos permita que todos vivamos bien, va ustedes. Pero es imposible ustedes. Lo que queremos llegar a la conclusión es de que, por favor, la institución del sindicato, los proyectos escritos en el mundo, todos son muy preciosos. Quienes los hemos perjudicado, quienes hemos tergiversado, somos los hombres, somos los dirigentes, Pero el sindicato como tal, imagínate cuando me hacen la pregunta, solo te digo yo, ¿te recordás cuando leímos a Mario López Larrán? ¿Te recordás cuando dicen de que el sindicato de trabajadores, que en ese tiempo era asociación de maestros, fue un elemento primordial en la caída del general Ubico? Imagínate qué fuerza tiene como sindicato, qué fuerza, es increíble. O sea, yo estoy asombrado de eso. Lo que te quiero decir es que actualmente en Guatemala, yo tuve la oportunidad, y si querés una vez, a los que les interesa el derecho laboral, a ustedes más en la historia, basta con que usted tome los medios de comunicación, vaya a la hemeroteca y busque lo escrito. Y usted lea, por ejemplo, qué pasó en el 78, en el 79, en el 80. Era impresionante las manifestaciones, ustedes, eran impresionantes. A la mente se viene ahorita una que hicieron los trabajadores bancarios, que por cierto creo que algo así era el nombre del muchacho, el dirigente máximo, creo que de la Federación, Benvenuto, creo que era el nombre de él, que también fue asesinado. Pero el sistema bancario había logrado grandes proyectos. Lo que yo les he explicado toda la vida a ustedes, yo no puedo creer que después de que el banco había logrado tanto, decayó tanto el movimiento o reprimieron tanto el movimiento sindical, de que yo te digo, ahora hay bancos donde el salario es demasiado bajo. Yo veo los receptores, si vas a un banco y me das al receptor, sinceramente yo tengo que le preguntas cuál es su salario, te quedas asombrado con la responsabilidad de manejar fondos a ese nivel, por Dios. Pero bueno, solo vamos a dejarle ahí la participación a Axel y después vamos a ver estas formas de sindicación, que aquí quiero que use su código porque son preguntas de examen. Decime, Axel. Perdón, Lick, buenas noches. No solo quería tal vez como traer a colación un poco, digamos, la parte en la que mencionaba el compañero anteriormente, la gestión de Joviel Acevedo en todo caso, pero recordemos que los dirigentes sindicales al final de cuentas pues también entran a votación por parte de todos los miembros del sindicato. Entonces, al final de cuentas, el problema aquí es que si bien es cierto, la sindicalización es un proyecto noble y que obviamente busca beneficios para la clase proletariada y ese tipo de cosas, pero al final de cuentas se ha desvirtuado y se ha desviado mucho, digamos, la intención del sindicato, porque al final de cuentas lo que la gente en el sindicato o los sindicalizados buscan, digamos, son sus beneficios. Entonces, no importa si es el diablo el que está dirigiendo el sindicato, en este caso Joviel Acevedo, siempre y cuando logre los objetivos que de alguna forma son beneficiosos obviamente para los miembros del sindicato, entonces lo siguen votando y por eso es que pareciera que el tipo tiene ese cargo de forma vitalicia. Entonces ahí, al final de cuentas, es un llamado a la conciencia, digamos, para todos los miembros del sindicato, el hecho de también no ser leonino en algún momento, ni mucho menos lesivo para el Estado, porque al final de cuentas eso no perjudica solo al sindicato, sino también a toda la gente que está fuera del mismo. Lick, muchas gracias. Fíjense pues con lo que dice Axel, sí, no quiero que se me ponga bélico, yo estoy en la posición de ustedes,
estoy en la posición de usted. Veamos las reivindicaciones de carácter económico-social. Pero mira, y me lee. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Oíme, pues, solo quiero que miremos esto y contestémoslo con conciencia, así por lo que dice Axel. De veras ustedes, usted que cae gordo ver al señor con este presidente, con este presidente, con este presidente y crítica. Pero lo que Axel dice tiene una razón, al final de cuentas son elecciones. Pero de veras, miremos qué logros ha tenido el magisterio ustedes. Dígame la verdad. Si alguno trabaja en el magisterio, dígame si han tenido grandes logros. Yo admiro que son sindicatos, si usted quiere, yo no sé, pues cuando miramos la definición usted lo clasifica, pero yo al final de cuentas les puedo decir, hoy creo que está un poco debilitado este sindicato, pero yo lo he visto en gobiernos donde la manifestación que hacen sigue siendo impresionante, ¿verdad? Zaira dice ninguno. Bueno, Zaira. Bueno, yo no trabajo en el magisterio, ¿verdad? Pero puede ser, yo les digo, yo conozco un sindicato, que el dirigente sindical ya viene como secretario general, se viene eligiendo como 3, 4 veces más, tal vez como 10 veces. Y yo digo, pucha, aquí ya no hay. Pero de veras, imagínense, hay una parte ahí en ese lugar donde el sindicato, a través del pacto colectivo, hay plazas, escúchenme, que no las puede dar el patrono o la entidad nominadora si no lleva el visto bueno del sindicato. Imagínate hasta dónde llegó esa presión del sindicato, que prácticamente le amarraron las manos al propio funcionario, al propio patrono. Entonces, también es cierto. Es que mira, oíme, y eso es que nosotros realmente no sabemos. Yo te digo, por ejemplo, una de las cosas que pasan en nuestra querida casa de estudios, ¿va? Ustedes de veras, vean, la capacitación de nosotros los docentes tiene que ser importante. Para mí, todos los docentes, por lo menos yo te digo, cuando a mí me tocó que hacerlo, yo traté las pocas becas que le quedaron a la facultad, pero fueron poquísimas para los docentes, muy pocas. Pero dije yo, no, que vayan los docentes que nunca han viajado. Porque igual que en todas partes, ustedes sea lo mismo. Y yo les contaba a ustedes de que, por ejemplo, la excelencia docente, ¿va? Ustedes se la dan como estudiantes, también en el docente. Vean, como hay parámetros, ¿va? Entonces, que viene este requisito. Entonces, en la facultad hay un gran docente, un doctor que merece mi respeto, mi admiración, mi cariño, un gran docente, pues una figura que enaltece la facultad. Pero da la casualidad que fíjate que cada vez que había que evaluar, él llenaba los requisitos. Entonces, todos los años, ¿quién cree que era nombrado? El doctor. Entonces, yo un día le platiqué, le dije, doctor, con mucho respeto, le dije, ¿me permite que este año que viene voy a variar las reglas de juego y que sea otro docente? ¿Sabe por qué? Lo veo con un estímulo. Porque es un estímulo. Imagínate que en la universidad te den un reconocimiento, que fuiste el catedrático del año, pues esas son las palabras. Que esa para tu hoja de vida es impresionante, para tu familia, un orgullo. Entonces, gracias a Dios, el doctor me dijo, bueno, tienes razón, ¿ve? Y a partir de ahí, pues por lo menos yo te digo, yo sí, el último me recuerdo que fue un profesor de Derecho Internacional, que es magistrado actualmente. Él fue el último, hasta se quedó asombrado, me dijo, vos, dijo, verás que me quedé asombrado, porque te quiero contar que es el decano el que va a imponer una medalla que dan y el diploma. Entonces, bueno, me invitaron, yo fui, también con los estudiantes, ¿oíste? Traté que esto se diera muy bien, que sacáramos mejor el promedio en la mañana, la tarde y la noche. ¿Por qué? Porque normalmente siempre iba un estudiante en la mañana, pero si en la noche tenemos excelentes alumnos. Entonces, fue difícil, pero te digo, se lograron muchas cosas. Entonces, solo vamos a avanzar un poquito con esto, que esto sí se lo... Solo me gustaría contarle algo del sindicato del Congreso de la República, licenciado.
Fíjese que nosotros tenemos el sindicato que es el más grande, el mayoritario, Citracor, tiene a la presidencia a una persona que le apoyan los grupos, hablemos que el 60% de toda la gente del sindicato, que son los que se encargan de limpieza, lo apoyan a él, porque él les ha conseguido muchos logros específicos, a pesar de que él se ha hecho rico con esa situación, porque gana un salario de 35 a 40 mil quetzales. Y entonces, porque los aumentos que dan, él los agarra para él y ha logrado conseguir plazas para algunas personas de limpieza. Pero lo interesante de esto es que eso es lo que usted mencionaba. Él tiene tantos años de ser el presidente del Congreso bajo votación, y muchas veces las últimas votaciones que yo hice era planilla única. La situación es de que eso es lo que dio origen a que se formaran los 4 sindicatos que están ahorita, porque el otro sindicato siguiente al Citracor, que es el STOL tiene la misma historia. Una persona que ya se apropió directamente de la presidencia y es la encargada general, etcétera, 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 y ella dio como resultado de que se formaran otros 2 sindicatos. Entonces, ese es el grave problema. Por eso es de que se forma tanto sindicato dentro de las mismas instituciones. Y fíjate, Sergio, que para terminar con esto de estos comentarios, vean ustedes, vean de veras, nosotros la crítica la hacemos por los comentarios, por los analistas políticos o los analistas de lo que usted quiera llamar, ¿sí? Una barbaridad lo que gana la gente del Congreso. Pero si tan fácil que es deducir responsabilidades. Sencillamente el sindicato discute el pacto colectivo y cada vez en el pacto colectivo un mal presidente del Congreso de la República por condescender, bueno, que quede pues que cada año va a haber un incremento del 10%. Entonces, ahora, por ejemplo, claro, ahora ya hay una limitación, porque ahora el día que usted sea ministro, el día que usted sea secretario general, el día que usted tenga, si usted sea parte de una entidad nominadora, no se le ha olvidado, que ahora le exigen que para hacer un incremento salarial usted tiene que ver su presupuesto. Y si no, la Contraloría le va a hacer el hallazgo. Ahora cambiaron las reglas de juego, pero uno de los errores más grandes no errores, pues, una de las cosas que yo es que fíjate, dije, imagínate los salarios del Congreso cuando una vez los publicaron, te recuerdas que la población se indignó, pero ¿por qué no se indignaron con el bendito presidente o la junta directiva que en ese entonces negoció de esa manera? Como no era su dinero, pues dijo, vamos a negociarlo. El trabajador hizo su petición. El problema lo tuvieron, es que vean, cuando el día que Dios les permita a ustedes estar en un cargo de dirección a nivel del Estado, de veras, sí, qué fácil es yo condescender con los trabajadores, ¿verdad? ¿Quieren un 10%? Con mucho gusto, señores, ahí va el 10%. Yo quedo bien con el trabajador, pero por favor, voy a perjudicar las finanzas del Estado, voy a perjudicar esa parte. Entonces, creo que lo que nunca hemos criticado es al funcionario que suscribió esos pactos colectivos. Le voy a comentar algo, Lick, solo para corregirlo, discúlpeme. De todos los salarios que tiene el Congreso de la República, no, estamos hablando de que somos más de 4.500 personas. Las personas que tienen esos salarios, que son exorbitantes, son aproximadamente menos del 5% de todo el personal. La gente se asusta porque yo tengo un puesto de asesor en el Congreso y mi salario es de 5,000 quetzales. El salario 022 de algunos, le pongo por ejemplo, hablan del famoso Taracena. Taracena quitó a gente del Congreso de la República en puestos claves que ganaban 25,000 quetzales y puso él a sus amigos ganando 50,000, 60,000 quetzales dentro de la misma situación, como 022. Entonces, la gente tiene la idea de que todos el personal del Congreso
gana miles, y no es cierto. Sí, pues. Hay gente que sí gana exorbitantemente, porque también se dio otra situación. Las secretarias, si lo sugieres, cuando estaban en presidencia, el presidente del Congreso les decía, bueno, ahí como regalo les doy un ¿cómo se llama? Un bono, que es un aumento a su salario de 10,000 quetzales. Y entonces se topa usted con personas que son secretarias. Le pongo, por ejemplo, la última, la secretaria que tuvo Rabé. Ella está ganando ahorita 45,000 quetzales, porque Rabé le dio antes de irse ¿cómo se llama? Le dio un aumento de 15,000 quetzales. Entonces, por eso es de que muchas de esas personas tienen esos salarios exorbitantes, pero claro, no es por el 10%. Y tampoco la generalidad. Así es. Son específicamente. Pero vean, los casos concretos que menciona Sergio, ¿sí? La irresponsabilidad fue de un presidente que dio un incremento, como no era su dinero, ustedes, no era su plata, entonces bueno, y quería quedar bien con la señora, entonces le aumentó 15,000 quetzales. Pero por favor, yo creo que esa es la responsabilidad de un funcionario. No puede disponer tan libremente de fondos que no le pertenecen. Porque yo te garantizo que en la empresa donde él trabajaba, nunca hubo incremento. Bien, pues, esperame un poquito, Juan Daniel, solo voy a avanzar un poquito en esto. No, el tema este es candente, porque yo te digo, yo te garantizo que entre todos los 189 que están conectados, yo te garantizo que ahí tenemos un buen grupo que ni siquiera cree en el sindicato. Pero tiene razón, ¿sabes por qué? Porque la dirigencia ha fallado. No creen en la dirigencia. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero enseñarles a ustedes que es el sindicato como una institución. No es, fíjate que hoy con lo que Sergio nos comentó, me saqué un poco de mi lectura ciegas que yo hago, porque leo un comentarista, leo un analista, leo ¿qué les dijera yo? Leo un medio de comunicación y generalizó. Cuando hoy Sergio está diciendo que no es cierto. Ahí está Víctor, quiere decir al Congreso, pero de diputado, ¿o qué? Entonces ganan más en el organismo judicial que en el Congreso, si es así. Según yo tenía entendido que el organismo judicial era el que tenía menos presupuesto, pero con esto que dijo Sergio, cambia mi perspectiva. Te voy a contar algo, Dani, perdón, Lee, que me meta. En el salario de un diputado promedio es de 26,000 quetzales. Y eso es legal, porque son 12,000 quetzales de salario general, y los otros 13,000 quetzales son de dietas por asistencia a las comisiones de trabajo o ¿cómo se llama? Y al pleno. Presidencia gana alrededor de 50,000 quetzales, los que están en junta directiva, y un presidente de una comisión gana alrededor de 35,000 quetzales. El Congreso es el que tiene los salarios más bajos del personal, digamos así, electo. El presidente gana 150,000 quetzales y los magistrados ganan 75,000 quetzales. Incluso el PDH está ganando 80,000 quetzales de salario, incluyendo dietas. Todo lo que les han dicho a ustedes, se los digo y se los puedo demostrar, y lo voy a traer la próxima clase. Se van a asustar de ver la nómina de los salarios del Congreso. No es la verdad de lo que dicen los medios de comunicación, pero es al que le tiran por todos lados. Es que ¿saben qué es lo que pasa? Ese es el problema, ¿verdad, Sergio? Y todos ustedes, nosotros tenemos que documentarnos bien. Ese es el propósito. Bueno, vamos. Lick, buenas noches. Decime. Con un comentario. Me surge la duda en cuestión de tal vez estos sueldos exorbitados que tienen algunas personas, ya sea por quien se los haya aumentado, ya sean por pactos colectivos o por como han dicho ahorita, que algún diputado se los ha subido. En algún momento se pueden bajar el sueldo o quitar todos esos beneficios. Es mi duda, ¿verdad? Lo que pasa es que me surge ese comentario porque al menos uno como ciudadano se siente así como que defraudado.
Correcto, porque lamentablemente la iniciativa privada hay salarios que no llegan ni al mínimo, ¿verdad? Y personas Es la verdad. con un salario. Te voy a decir algo. Licenciado, Decime. yo quería opinar algo desde hace un momento con lo de los gatos. Que fíjese que mi familiar estuvo trabajando en una fábrica como doctora, ¿verdad? Y entonces ahí iban porque tenían ahí a un médico para que si se sentían mal, pues fueran ahí y no pidieran permisos para ir al IX. Entonces, llegaban ahí con ella y se quejaban y todo, y pues ella, era mucha la queja que le llegaban, que ella les dijo, quéjense con su sindicato. Entonces, incluso a las 2 horas la mandaron a llamar los jefes, los coreanos, y le dijeron que por qué estaba hablando de sindicato, que ahí eso no se puede hablar, y al final resultó que en esa fábrica no hay ni un sindicato, fíjese. No, yo te digo, mira, lo que yo quiero dejarles hoy planteado a ustedes es de que el sindicato como tal es una buena institución, güey. Es una buena institución. No, los abusos se han dado de diferentes sectores, yo les digo, hablando lo que me hablaba Héctor ahí del sector privado, a ustedes de que mira Héctor, la última fase, ahorita que estamos hablando de los sindicatos, fíjate que el último tema, si lees el programa, son los organismos paralelos a los sindicatos. Como el empresario, por tal de que no nos organicemos en sindicatos, creó las benditas entidades solidaristas. Como Costa Rica te vas a dar cuenta que aún la Organización Internacional del Trabajo se ha hecho de la vista gorda y le ha dado más derechos a entidades solidaristas que son exactamente de patronos, no tienen nada que ver los derechos de los trabajadores. Como yo te digo, ha sido tanto el avance que ahora la represión pues, no podrá ser física, ¿vamos? O sea, ahora es difícil que escuches que asesinaron a un dirigente sindical, pero ahora posiblemente estén creando instituciones donde te estén afectando como trabajador en tus derechos. Vamos a ver, el último tema de este tema del sindicato son organismos paralelos a los sindicatos. O sea, son las que prácticamente el patrón no tiene también como un arma para poder limitar tus derechos. Pero jóvenes, miren, pues está interesante, pero déjenme avanzar. No nos vamos a separar del mismo tema, ¿eh? No nos vamos a separar del tema. Sindicación vertical. Tiffany, léete el artículo 215. Tiffany. Artículo 215. Los sindicatos se clasifican por su naturaleza en urbanos y campesinos y en A, gremiales, cuando están formados por trabajadores de una misma profesión u oficio o si se trata de patronos de una misma actividad económica. B, de empresa, cuando están formados por trabajadores de varias profesiones u oficios que presentan sus servicios, 1, en una misma empresa, 2, en 2 o más empresas iguales. C, de industria, cuando están formados, la B, claro, licenciado. C, de industria, cuando están formados. Está leyendo ahorita tu código. Del código. Sí, del código de trabajo. Sí, léete. El artículo 215. Los sindicatos se clasifican por su naturaleza en urbanos y campesinos y en A, gremiales, cuando están formados por trabajadores de una misma profesión u oficio o si se trata de patronos de una misma actividad económica. B, de empresa, cuando están formados por trabajadores de varias profesiones u oficios que presentan sus servicios. 1, en una misma empresa, 2, en 2 o más empresas iguales. Inciso C, de industria, cuando están formadas por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios en empresas de una misma industria o representan la mitad más 1 de los trabajadores y o empresarios de esa actividad. Ahora quiero que te hagas de una vez al 233. Ahí lo van anotando ustedes. Quiero que tengan su código porque ahorita les voy a hacer algunos apuntes que nos van a venir en el examen. 233, por favor, Tiff. Artículo 233.
4 o más sindicatos de trabajadores o de patronos pueden formar una federación y 4 o más federaciones de aquellos o de estos pueden formar una confederación. Las federaciones y las confederaciones pueden ser de carácter nacional, regional o por ramas de la producción y se rigen por las disposiciones de este título en todo lo que sea aplicable. El acta constitutiva de las federaciones y confederaciones deben expresar, además de lo que indican los incisos B, C y D del artículo 220, los nombres y domicilios o vecindarios de todos los sindicatos fundadores que las integran, así como el número de inscripción de los mismos y sus estatutos. Fuera de lo que ordena el artículo 221, deben determinar la forma en que los sindicatos que lo componen van a estar representados en sus asambleas generales. Bueno, miren, jóvenes, yo les puse aquí, estas son de carácter doctrinario. Preguntas de examen, sí, preguntas de examen, sí, preguntas. Estamos leyendo el 233, Saidra. 230, ya leímos el 215 y también el 233. Alguien tal vez lo anota ahí para que todos puedan tomar nota, que lo puedan ver bien. Ahí estamos. Ingrid lo puso ahí. Bueno, por favor, pregunta de examen. Yo le puedo hacer esta pregunta en el examen. De conformidad, bueno, la doctrina al sindicato gremial le denomina sindicato vertical. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Milagro? Repítame la pregunta, Lick, no la entendí, disculpe. Wow. Oh, miren, estas son preguntas de examen, porque el examen ya quedamos de que va a ser todo falso y verdadero. No hay ahora de selección múltiple. Ahora es puro análisis. Por eso, miren, tenemos 192 conectados, casi 200. Quiero que ustedes 200 me pongan atención. Esta es la forma como yo le voy a preguntar. Yo le puedo preguntar a usted, Sergio Estuardo Quiñones, fundador del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República. En su formación fue perseguido políticamente, tuvo que irse al exilio, lo perdió todo, regresa a Guatemala y la nueva dirigencia sindical, el nuevo comité ejecutivo, el nuevo consejo consultivo, como beneficio por su sacrificio, le quieren otorgar el privilegio de nombrarlo en forma vitalicia como miembro, como asesor jurídico de este sindicato. ¿Falso o verdadero? Pues lo pueden tratar de hacer, pero es ilegal. Falso, entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que el 208 dice que no pueden darle el privilegio, ¿sí? Y Néstor de Buen dice que eso es crear desigualdad en un sindicato. No pueden haber trabajadores de primera y de segunda. Y nosotros agradecemos mucho que Sergio se ha sacrificado, pero la igualdad tiene que darse, ¿sí? O sea, desde que yo decido ser... Esa es una pregunta. Pregunta número 2, que tal vez Milagro me contestó muy rápido. Milagro, la pregunta era esta. El sindicato de empresa, según la doctrina, se le llama sindicación vertical. ¿Falso o verdadero? Eso lo tenemos ahí en la pantalla. Verdadero porque realizan una misma actividad económica. Es que mira, pues, tal vez Yemile y Milagro, tal vez yo estoy cometiendo un error. Vean. Cuando Tiffany nos hizo favor de leer el 215, si usted lee el 215, la sindicación vertical es exactamente lo que dice ahí en el código, que es el sindicato de empresa. La sindicación horizontal es exactamente lo que dice nuestro código, que es el sindicato gremial. Si lo leen, es idéntico. La sindicación de industria, pues estamos parecidos en la doctrina y en el código. Los independientes, ¿se permite en Guatemala un sindicato, por ejemplo, de limpiabotas? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Pero contéstenme ahí, escriban ahí. Yo creo que escriban todos, la mayoría. ¿Falso o verdadero? Para mí es verdadero, licenciado. Bueno, es que fíjate que sí, va. Ahí está. Es que me interesa, ¿sabes qué, Sergio? La opinión de todos, porque
yo quiero que este grupo que siempre ha estado en la clase, que sacrifica horas de comida y todo, pues hay que bendecirlo. ¿Vale? Ahí deténganse, ya deténganse. Vean, si nos vamos al 206, los que contestaron falso, quiero que analicemos el 206. Vean lo que dice el 206, ¿sí? Vean lo que dice. De profesión oficio, independientes, y entre paréntesis en mi código, no sé si usted tiene, trabajadores independientes. Un limpiabotas es un trabajador independiente, ¿ve? Es un trabajador independiente. Entonces, por favor, es verdadero. Si pueden. De hecho, creo que hay un sindicato, creo que hay un sindicato de limpiabotas. Si yo le hablo de que, por ejemplo, que los panaderos, no está hablando de una fábrica, no está hablando de una panadería, no, que los panaderos como artesanos deciden formar un sindicato, falso, verdadero. Verdadero, porque aquí en el 206 dice que se permiten los sindicatos independientes. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Me la van anotando bien y me van analizando bien lo que yo les quiero decir hoy. Sindicación compleja. Yo le puedo indicar a usted una federación de sindicatos, según la doctrina, una federación de sindicatos también es conocida como una sindicación compleja. ¿Falso o verdadero? Para mí creo que es falso. Mire, ya me están preocupando. Miren, pues, ¿qué tenemos en pantalla? ¿Todos tienen la pantalla? Verdadero, Oli. Vale. Pues, díganos eso de leer el 233, ¿sí? La doctrina, vean lo que dice la doctrina. Sindicación compleja. Son sindicatos que constituyen federaciones y federaciones que constituyen confederaciones. Entonces, la federación y la confederación, la doctrina le llama sindicación compleja. Lo último, el segundo párrafo del 233, sindicación territorial, ¿sí? Yo le puedo agregar a usted, un sindicato regional en Guatemala también se le denomina sindicación territorial. Es verdadero. Entonces, para que no nos equivoquemos, si usted tenga ahí su buen chivo para el examen, quiero que por favor se vaya al 215. Tiene su código ahí, lo tiene que tener, que esto ya es para su examen, es para su examen. ¿Tiene el 215 a la mano? Entonces, en el 215, por favor, me agrega. En el inciso A, donde dice gremiales, ¿qué me le va a poner? Según la doctrina, se le llama sindicación horizontal. ¿Estamos? Artículo 215. En el inciso A, dice gremiales. Está hablando que los sindicatos se dividen en gremiales. Ahí me hace una llamadita y me le agrega que según la doctrina se le llama sindicación horizontal. Nos vamos siempre en el 215, en el B. Dice de empresa. Ahí me le agrega una llamadita y me pone, en la doctrina se le denomina sindicación vertical. Sindicación vertical, ¿sí? Luego nos vamos al 233, ¿sí? 233. En el 233, por favor, chicos, si se nos fue el tiempo ustedes. En el primer párrafo, ¿sí? Me agrega donde dice federación y confederación. Subráyamelo ahí, federación y confederación. Me hace una llamadita y me pone, según la doctrina, se le llama sindicación compleja. Es el punto número 5 que usted tiene en pantalla. Se le llama sindicación compleja. Y en el segundo párrafo, ¿sí? En el segundo párrafo, usted me la agrega ahí, que a este doctrinalmente se le llama sindicación territorial. Me anota muy bien eso, por ejemplo, en el examen. Mire, en el examen yo se la voy a preguntar, por eso se la estoy pidiendo de que la anote usted en su código. Si lo tiene en su código no se va a perder cuando yo le pregunte. Y la pregunta que yo le voy a hacer es, el sindicato de gremios, ustedes saben que eso es muy explícito. Dentro de la clasificación de los sindicatos está por su composición, y dentro de su composición encontramos el sindicato gremial. La doctrina también le denomina sindicación, fíjense, se la voy a poner al revés para que me la vean.
Le voy a poner yo, según nuestro código existe el sindicato de empresa, que la denomina, le llama sindicación horizontal. ¿Falso o verdadero? Falso. Ahí estamos, ¿sí? Falso. Porque están cambiados, ¿sí? Lo que usted tiene en pantalla se lo estoy cambiando, ¿sí? Se lo estoy poniendo en una pregunta de manera directa y en la otra se lo estoy modificando, ¿sí? Igual se lo voy a hacer en el número 4 y el número 5. Pero si usted tiene su código, está haciendo las anotaciones que le estoy pidiendo, no se me va a perder, no se va a perder. Yo lo que quiero es que este grupo de 193 alumnos no tengan la dificultad. Porque ya yo quiero, mire, falso y verdadero de análisis. Si usted no me analiza, usted a la carrera me va a contestar. Nunca, nunca, por favor, el falso o el verdadero es un examen fácil, es el más complicado, porque usted tiene que leer una vez, 2 veces, 3 veces qué me está preguntando el ICBA. Imagínense, tampoco le puedo preguntar todo falso o todo verdadero, no tiene que ser intercambiado. Y el intercambio no es para hacerlo caer en error, es para que usted analice. Por eso se la puedo cambiar. La doctrina, ¿sí? Nosotros tenemos, voy a poner, en Guatemala existe el sindicato de empresa. La doctrina también le denomina sindicación horizontal. ¿Falso o verdadero? Si usted tiene Falso. Falso. Está cambiado. ¿Sí? Estamos, Wendy, ¿quieren que no nos perdemos en eso, jóvenes? No, Lick, yo creo que no nos vamos a perder. Puede mostrar el sexto, Lick, disculpe. No, Lick, gracias. Dani, ¿estamos? Sí, Lick. Amanda. Héctor, no nos perdemos ahí, Héctor. Va, pues. Hagan las anotaciones en el código. Les estoy hablando, les voy a preguntar. Mi amiga Orellana Bonilla, 233, mira, en el 233, ahí estamos, ¿verdad? En el 233, Orellana, te dije, en la primera parte, anotame que esa es, mira, aquí te lo estoy poniendo en pantalla, ¿eh? Esta es la sindicación compleja, que dice que es un sindicato, una federación, una confederación. Esa se le denomina, según la doctrina, sindicación compleja. Y en el segundo párrafo, si lees ahí, dice que hay sindicatos que tienen carácter nacional, regional o por ramas de la producción. Como solo a la regional, yo te lo agregué aquí entre paréntesis. Entonces yo te puedo poner, al sindicato regional también se le denomina sindicación territorial, verdadero. ¿Sí? Lo que yo quiero es que... Ahí están bonitas. Mira, pues lo que yo quiero que tú me analices ahí, que te la puedo poner a la inversa y cambiarte entre compleja y territorial. Yo te puedo poner, es una confederación de sindicatos, una sindicación territorial. Eso es falso, porque te la estoy cambiando, mira. O sea, lo que tenemos en pantalla, te estoy cambiando el 5 y el 6, te lo estoy haciendo en triángulo. ¿Sí? Dani, sí, perdón, solo para estar claro, perdón, en el 2.15 dijo que en el inciso A era la sindicación horizontal y en el B en el A dijo que era el vertical y en el B el horizontal. Axel, para no perderte, ¿tenés ahí la presentación que tengo en pantalla? Sí, correcto. Si miras, lo tenemos ahí. En los sindicatos. Bueno, vamos a seguir corriendo con lo siguiente porque si no, no me va a dar tiempo. Cláusulas de preferencia sindical. Esto es lo que yo les hablaba. Libertad positiva y libertad negativa. Vean, en Estados Unidos, en Canadá, cuando se firma un contrato colectivo de trabajo, dice lo siguiente. Vean lo que dice, ¿sí? Imponer como condición del empleo la adhesión a un sindicato determinado. El sindicato y el patrono van a firmar un contrato para prestar para hacer un servicio. Van a hacer una prestación de servicios. Dice que en el mismo contrato va a estipular que para dar empleo tiene que estar usted adherido al sindicato, si no, no le van a dar trabajo. 2, preferir en materia de empleo a los adheridos al sindicato. Bueno, esta ya es una preferencia. Significa si hay trabajadores que no son sindicalizados, y esto sí,
va a preferir a los sindicalizados. ¿Sí? Eso lo dice la ley muy claro. Pero vean el punto número 2 y el 3 y el 4. Yemile, quiero que me leas esto porque sí quiero que lo analicemos. Con gusto, licencia. Permite a los sindicatos... ¿Ya? Ok, Ya. Permite a los sindicatos la colocación de empleo. En este caso, el sindicato tiene la obligación de dictar reglas y aplicarlas de manera justa y no discriminatoria. Dichas normas deben ser anunciadas en carteles que se encuentren a la vista en todo local del sindicato o donde se reúnen habitualmente las personas que buscan empleo. Y 4, a solicitud del sindicato la obligación de... Seguimos nosotros con la posición que el sindicato sigue mandando. Pero vean qué interesante el número 4. Pregunta de examen 3 A y 4. solicitud del sindicato... Ok, gracias. A solicitud del sindicato, la obligación del empleador de descontar del salario el importe de la cuota sindical a trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. No obstante, el trabajador puede rehusar formar parte de un sindicato u otorgar su cuota sindical cuando aluda a motivos religiosos, siempre que el monto equivalente sea entregado a un organismo de caridad registrado y aceptado a la vez por el empleador y el sindicato. Vean qué interesante, qué respeto qué respeto le van a tener precisamente a la religión. Imagínate, pregunta de examen. ¿Permite la legislación canadiense que se hagan descuentos a trabajadores no sindicalizados? Y exactamente en el punto 4, cuando es un contrato colectivo de trabajo, dice que sí permite. La diferencia en Guatemala no solamente le van a hacer descuentos al trabajador sindicalizado. Los beneficios van a ser para todos, pero solo los miembros del sindicato se les puede hacer el descuento. Y hay requisito para hacer el descuento. Pero vean en esta legislación canadiense, dice en este tipo, estamos hablando de la libertad positiva. Sí, estamos hablando, por favor, el tema es cláusulas de preferencia sindical. Y en la positiva tenemos aquí exactamente Canadá, que dice por cuestiones religiosas, usted tiene, fíjense que es el único respeto que tiene, que le van a dar trabajo a usted, aunque no esté afiliado a un sindicato. ¿Por qué? Porque van a respetar su creencia religiosa. Inclusive no le van a hacer ningún tipo de descuento, solo que va a ir, no le van a hacer, el descuento se lo van a hacer, solo que ese dinero lo van a trasladar a un organismo de caridad registrado. Mucho ojo con el 3 y el 4 para el examen. En Estados Unidos somos un poco más condescendientes. Yemile, por favor. Sí, Lick, solo que está muy chiquito. Ok. Estados Unidos. Permite incluir en los contratos colectivos las cláusulas siguientes. Talleres preferenciales. El patrono conviene en dar preferencia en el empleo a los miembros de un sindicato, aunque sigue contando con la facultad de contratar a trabajadores que no estén afiliados. Imagínate, es nada más preferente, pero tiene el derecho a contratar que no estén afiliados. Ok. 2. Mantenimiento en afiliación. Se exige a los empleados afiliados al sindicato que mantengan su afiliación, mientras que los empleados que no están sindicalizados y los de nuevo ingreso no tienen por qué afiliarse. Estamos, ya sigue respetando a los no sindicalizados. En estos dos talleres sí vamos a ver un poquito problema. Talleres 3. Talleres exclusivos con empleados afiliados al sindicato, Union Shop. Se exige a todos los trabajadores, como a los de nuevo ingreso, que se afilien al sindicato después del transcurso de cierto tiempo, aunque se permite que el patrono contrate a trabajadores que no sean miembros del sindicato. Ahora, este taller cerrado, este sí es complicado, mira. Talleres cerrados, closed shop. En este caso, se exige a los trabajadores sigan perteneciendo al sindicato y los que no son parte de este y los de nuevo ingreso se afilien obligatoriamente al sindicato. Fíjate, ese sí es cerrado, ¿va? Tienes que estar afiliado a un sindicato si quieres tener trabajo o conservarlo. Sí. Ahora vamos qué dice la cuota sindical. 5. Cuota sindical obligatoria, check off.
En este caso, el empleador tiene la obligación de deducir del salario del trabajador las cuotas exigidas por el sindicato. Estamos. Veamos hoy qué pasa en España y en Francia. Okay. Estados que regulan la libertad sindical negativa. España, nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato. No puede existir discriminación en el empleo por razones de afiliación. Nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos que contengan discriminación favorables o adversarias por razón de afiliación. Francia. Francia prohíbe a los empleadores tomar en cuenta la pertenencia a un sindicato o el ejercicio de la actividad sindical para tomar decisiones en lo concerniente a la contratación, la conducta y la repartición del trabajo, la formación profesional, la remuneración, el otorgamiento de prestaciones sociales, las medidas disciplinarias y de despido. Eso es todo lo contrario. A ustedes aquí no. Ahora veamos la unidad sindical y la pluralidad. Esto ya lo vimos hoy, ya lo vimos. Únicamente vamos a ver, mírame nada más, vamos a la unidad sindical y a la pluralidad, por favor, Jimile. Ok. Unidad sindical. La unidad sindical no admite al mismo tiempo en el mismo lugar la existencia de varios sindicatos. Tienen los siguientes argumentos desfavorables. Limita la libertad sindical. El sindicato único puede ser un producto artificial. Puede ser controlado por el patrono o el Estado. Puede crear desconfianza respecto a la independencia sindical. Vamos a la pluralidad sindical. Pluralidad sindical permite que al mismo tiempo, en el mismo lugar, la misma categoría profesional o económica esté indistintamente congregada en torno al sindicato único o dividida en diversos sindicatos de la misma naturaleza. En un régimen de pluralidad sindical, el trabajador puede escoger entre diferentes sindicatos. Tiene los siguientes argumentos desfavorables. Puede quebrantar la unidad de la clase obrera, puede estimular la lucha entre los sindicatos y los agremiados, puede estimular la disidencia sindical, presupone la declaración de la entidad más representativa de modo que los sindicatos quedan divididos. Ahí estamos. La cláusula de exclusión. Vieron que ya vimos la de admisión y la de exclusión. Aquí solo vamos a ver la de exclusión. Puede ser por ingreso o separación. Veamos la de ingreso. Okay. Exclusión por ingreso establece la obligación del patrono de contratar solamente a trabajadores sindicalizados. Exclusión por separación, la obligación que tiene el patrono de despedir al trabajador que haya sido expulsado, separado o que voluntariamente se retire del sindicato. Imagínense. Ahora vamos a ver ya directamente los sindicatos. Ya hablamos del sindicalismo, la libertad sindical, ahora nos vamos a los sindicatos. La etimología se la dejo para que usted la analice. Los principios democráticos ya los leímos. Respeto a la voluntad de la mayoría, voto secreto y un voto de persona. Este artículo ya lo leímos el último día de clase. El 211, que por supuesto, qué obligación tiene el Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, también le dimos lectura, por eso no lo vamos a leer. La definición, ya le dimos lectura y aquí nos quedó clarito que sí, ahí está entre paréntesis mi código, no sé si es de usted, y si no lo tiene, usted agréguelo, que también la ley permite sindicatos independientes. Lo que me interesaba acá es que la legislación mexicana habla lo mismo, de la cual lo mismo, pero veamos qué pensamiento tiene el inglés en cuanto a un sindicato. Yemile, le ponen mucha atención porque se dan cuenta, nosotros estamos más metidos, más bien organizados en sindicatos que el derecho inglés. Ahí se dio el primer sindicato. ¿Se recuerdan el cartismo, aquellas cartas que le enviaban los trabajadores al Parlamento, que el derecho al sufragio, que querían llegar a integrar, los trabajadores se integraran en el Parlamento británico porque ahí podían hacer leyes a favor de la clase trabajadora? Todo el avance que tuvo en materia de coalición y sindicatos el derecho inglés, pero miren ahora qué es lo que ellos piensan. Ahí está el sindicato del algodón. Pero mira ahora qué piensan ellos, mira qué definición tienen. Yemile, por favor. Según el derecho inglés, toda agrupación transitoria o permanente cuyo objeto sea reglamentar las relaciones entre obreros y patrones, o entre obreros y obreros, o entre patronos y patronos, o imponerle condiciones restrictivas a la dirección de una industria o negocio. Imagínate, es totalmente diferente a lo que nosotros tenemos una definición. Tuvo tanto auge en los sindicatos que al final ahora tienen una definición un poco
difícil de interpretar porque no veo que defiende intereses de la clase trabajadora. Por su naturaleza, la clasificación de los sindicatos van a ser en campesinos y urbanos, ¿sí? Ya hablamos. Yo me iría, por favor, en el 206, regresemos al 206, ¿sí? En el 206, no sé si le dije a usted, en el segundo párrafo, donde habla de los campesinos, ¿sí? Usted me agrega ahí el artículo 138 y 139 del Código. ¿Por qué? Porque en el 138 está definido lo que es un trabajador campesino. Entonces, si vamos a hacer un sindicato de trabajadores campesinos, tienen que ser de conformidad con el 138. Ahí donde dice que los contadores y el personal administrativo no pueden formar un sindicato. O sea, no, porque no son considerados trabajadores campesinos. Para que a la hora de que usted logre interpretar bien, y por favor, el segundo párrafo del 206, ¿qué es un sindicato urbano? Lo que yo quiero es que usted, como que siempre ha estado en clases conmigo, imagínense que yo le fuera una pregunta directa. Defíname usted qué es un sindicato urbano. ¿Qué me contestaría usted? Aunque yo le diría de conformidad con la ley, defíname un contrato urbano, un sindicato urbano. Veamos el tercer párrafo del... ¿Estás por ahí, Tiffany? Pues ya te nos fuiste. Sí, licenciado. Léete el tercer párrafo. El tercer párrafo del 2. Dice, son sindicatos urbanos los no comprendidos en la definición del párrafo anterior. Esa no es una definición. Lo que le está diciendo el código, lo que le está diciendo el legislador es, señor, de acuerdo a todo lo que usted ha leído, de acuerdo a todo lo que el código le ha dado, defina usted qué es un sindicato urbano. Yo no quiero que usted en un examen me conteste, licenciado, disculpe, que yo le pregunte qué es un sindicato urbano. Fíjese que conforme con la ley, son los no comprendidos en la definición del párrafo anterior. No, hombre, por eso no me lo va a hacer jamás. Jamás me lo voy a hacer hoy. Eso no se puede. Eso no se ¿Puedo puede. definirlo, el sindicato? Es que fíjate, Sergio, la definición la tenemos que armar nosotros. Lo que está diciendo es que no somos comprendidos en un campesino. Pero yo te garantizo que el que nunca viene a clase, yo le pregunto, es capaz de contestarme si son los no comprendidos en el párrafo anterior. Pues eso no es una definición. Lo que está diciendo el legislador es, señor, usted interprete, usted analice, pues usted está leyendo su código, analice. Entonces, ahora solo quería referirme, tengo un minuto todavía. ¿Qué es un sindicato blanco, un amarillo y un rojo? Yemile, por favor. Bueno. Claro, licenciado. 206 no lo vamos a leer porque ya lo leímos. 215 también ya lo leímos. Por su composición se divide en empresas, gremiales e industria. ¿Sí? Ahora vamos a esta clasificación que es exactamente doctrinaria. ¿Qué es un sindicato blanco? Sindicato blanco es un sindicato creado por el patrono para auxiliarse en las relaciones laborales con sus trabajadores. La dirigencia sindical recibe órdenes del patrono. 2. Sindicato amarillo es formado por trabajadores, pero busca la colaboración, coordinación y armonización entre los intereses del patrono y los trabajadores. Trata de buscar la conciliación entre las partes, tratando siempre de favorecer los intereses del patrono. Y 3, sindicato rojo, formado por trabajadores que tratan de mejorar las condiciones y las reivindicaciones económico-sociales de los trabajadores. Preguntas de examen, se las voy a cambiar, se las voy a entrelazar. Ahí me recuerdan que el otro día, el próximo clase la vamos a poder ver. Los objetivos ahí los lee usted ahí hoy, y la formación ya le hemos hablado. En la formación yo le voy a tomar unos minutos, unos 3 minutos lo voy a robar. Para formar un sindicato de trabajadores se necesitan 20 trabajadores, pero para un patrón necesitan 5. Yo se lo puedo cambiar en el examen y le puedo indicar 20 patronos decidimos formar un sindicato. ¿Falso o verdadero? Falso, porque el 206... Falso. Léetelo, Tiffany. Nos vamos a robar 3 minutos ustedes. Tiffany. Sí, licenciado. Artículo 216. Para formar un sindicato de trabajadores se requiere el consentimiento por escrito de 20 o más trabajadores y para formar uno de los patronos se necesita un mínimo de 5. Va. Agréguele ahí pues, que se lo voy a evaluar. Agréguele ahí la llamadita. Y por favor, en esto el sindicato rojo, amarillo y blanco me lo tiene bien claro. Todos son sindicatos de trabajadores. Uno que lo organiza el patrono con sus propios intereses, él va a dar órdenes,
Avidán Ortiz es el secretario general y ustedes son parte del comité ejecutivo, pero vamos a estar claritamente lo que nos diga el patrón, eso vamos a hacer. El amarillo, somos, pero como somos patronales, somos medios vendidos, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a conciliar, pues este es el pliego de peticiones de la clase trabajadora, pero ¿saben qué? La parte económica no, porque podemos afectar los intereses del patrón. Siempre van a tratar de defender en una conciliación los intereses del patrón y no de los trabajadores. Y el rojo, pues es la guerra, ¿va? El trabajador defendiendo, el sindicato defendiendo los derechos de la clase trabajadora. Yo le puedo indicar y se los puedo cambiar en el examen. Sindicato blanco es aquel que trata, o el sindicato amarillo es el que trata de mejorar las condiciones y las reivindicaciones económicas y sociales de los trabajadores. ¿Falso o verdadero? Entonces usted sabe que es falso, porque ese es no puede ser, ese es el rojo, no es el blanco. Entonces, por favor, para estudio, para examen, blanco, amarillo, rojo, bien analizado, y bien analizado el 216. La vamos a dejar ahí por el tiempo, solo antes de concluir, 2 minutos más, no vamos a pasar 5. Solo quiero aprovechar, felicitar al licenciado Alan García, que está ahí con nosotros. Él el día de hoy está de cumpleaños y quiero desearle lo mejor, decirle que pues es un joven que yo conocí hace muchos años siendo estudiante, he visto su preparación, quiero decirle que compartimos con él inclusive algunos casos laborales y yo creo que también para mí ha sido una fuerza, un motor que por mi edad él me ha ayudado mucho, me ha apoyado mucho y yo quiero agradecer y desearle un feliz cumpleaños, licenciado, de todo corazón. Muchas gracias, maestro. Dios le bendiga. Saludos a todos, compañeros. Que Dios les bendiga. Feliz cumpleaños, Lick. Que se la pase bien. Que la pase bien. Que la pase bien, Lick. Feliz bicentenario, Lick. Feliz cumpleaños. Y nos invita al pastel. Le debo un chuco, Lick, cuando llegue. El Lick Avidano. Dale cañas, Lick. Vivi, Lick, si beben. Cañas para celebrar el cumpleaños, Lick. Si se dan cuenta, los ojos ya los tienen algo llorosos. Ya empezó a celebrar sin nosotros. Ya se le ve un poco azulado. Felicidades, Lick. Dios lo bendiga por todo lo que nos ha compartido también. Ay, Dios bendiga su vida. Dios lo bendiga.